Carísimos en Cristo, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, esta consagración a Jesús por María. Bien, ahora estamos empezando ya la cuarta, última semana de preparación, disposición de nuestras almas para hacer esta hermosísima e importantísima consagración a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Recuerden que es una oportunidad muy bella, muy importante para renovar nuestras promesas bautismales. Desde aquel sacramento en el cual el pecado original ha sido desterrado de nuestras almas, de nuestros corazones, comenzamos a ser hijos de Dios y la inhabitación trinitaria se daba en nuestras vidas. Por eso el Señor iba poco a poco modelando nuestra alma, nuestro corazón, para seguir creciendo hasta llegar a la plenitud de la vida cristiana. Pero ¿qué pasa? Viene el pecado, las malas inclinaciones, el mundo, la carne, el demonio, que nos van atacando continuamente a lo largo de nuestro caminar. Y eso va haciendo que nos vayamos separando del fin para el cual fuimos creados. Venimos de Dios, por lo tanto nuestro principio es divino, eterno, venimos del amor trinitario de Dios uno y trino, y también nuestro fin es trinitario. Volvemos en el amor para vivir en plenitud ese amor en la vida eterna. Y bueno, en ese caminar a lo largo de nuestras vidas, ahí es cuando se va truncando. El demonio va obteniendo conquistas, el mundo nos va trayendo, la carne también, esa debilidad que percibimos en nosotros mismos, esa inclinación al pecado, nos va haciendo arrastrarnos y por lo tanto perder el fin, perder el buen camino o retrasar el adelantar en nuestro camino. Y eso ahora viene precisamente este grande regalo de la iglesia. Jesús, a través de su madre, el Inmaculado Corazón de María, quiere darnos una oportunidad para renovarnos desde la gracia, para ser transformados por la gracia, ser guiados por la Virgen María, porque nos consagramos totalmente a ella, nos disponemos totalmente a ella, y por lo tanto ella toma la rienda, el control de nuestras vidas, nosotros libremente, por eso somos esclavos de amor del Inmaculado Corazón de María. Y ella nos va guiando al buen puerto. Recuerden palabras del mensaje de Fátima cuando le decía la Virgen a Sor Lucía, ¿no? Cuando le avisa que sus primitos se iban pronto al cielo y ella se quedaba un poquito más en el mundo, en la tierra, y se puso triste. Le dice, ¿estás triste? Dice, no estés triste. Dice, porque yo seré tu refugio y camino que te lleve a Dios. En ese consagrarnos, en ese entregarnos a la Santísima Virgen, Dios, ya saben que es la madre de todas las gracias, la tesorera de todas las gracias, Dios derramará gracias abundantes en nuestra alma, que dispondrá nuestra alma para ser transformada por la gracia, pero a intercesión y guía y formación de la Virgen María, para ir tomando la forma de su Hijo Jesucristo. Ella, se dan cuenta, no fin absoluto, fin próximo de nuestras vidas. Y ella es la que, llegando al Inmaculado Corazón de María, entrando a María como ese molde que nos va transformando, va ella siendo un hombre nuevo, una persona nueva, un corazón nuevo, en el cual vivimos para Jesús, en Jesús y para Jesús. Bien, pues esto es lo que vamos a tratar de profundizar. Ese Jesús, ese Sagrado Corazón de Jesús, esa divina misericordia que nos ha transformado en el perdón de nuestros pecados, que nos renueva en el amor, ahora queremos emprender un camino serio, profundo, sólido, constante, definitivo hacia la patria celestial. Estamos de camino al cielo y el Señor tiene que hacer su parte. Bueno, ya la Virgen nos ha traído a Jesús, ahora Jesús es el Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, por ser verdadero hombre, es muy asequible a nosotros, lo podemos ver, comprender, tocar, ¿sí? No había cámaras fotográficas, pero tenemos muchos rasgos de Jesús. Por ejemplo, la sábana santa nos describen prácticamente, aunque era un cuerpo totalmente castigado por los flagelos, coronas de espinas, clavos, etcétera. Mas, sin embargo, sí tenemos digamos, como breve de descripción de lo que pudo haber sido también la humanidad de Cristo. Y es bueno que la veamos totalmente, como decía el profeta Isaías, destrozada, dice, no parecía varón, no tenía apariencia humana y nos daba repugnancia verlo, porque así nos ayuda en su humanidad nos ayuda a comprender lo que él quiso sufrir por cada uno de nosotros. Ese sufrimiento no lo merecía él,
lo aceptó y lo padeció por ti, porque tú y yo necesitamos esa redención, esa salvación. Bien, como es maravilloso, ¿no? Hemos empezado y no podríamos dejar de hablar de la puerta que se nos está abriendo. Son pocos días, los últimos días, 7 días que nos quedan de caminar, son los que vamos a estar viviendo en esta consagración. Y por lo tanto, no queremos perder ni un solo momento para estar unidos a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Queremos conocer a ese Jesús, a ese Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que toma carne primero en el corazón inmaculado y después en el seno virginal de la Virgen María, padece por nosotros en la cruz, resucita, vence al pecado, el mundo, la muerte, y Satanás destruye las obras de Satanás, y por lo tanto, con la gracia en la iglesia, caminamos a puerto seguro. Por eso María tiene que guiar esa barca, la barca de la iglesia, la barca de tu alma, de tu corazón, hacia el puerto seguro que es el cielo. Para eso he nacido. Vengo de Dios y a Dios debo conducir mi vida y todo lo que esto implica. Bien, como ven, cuarta semana maravillosa para comenzar a conocer a Jesús. Pedimos luz al Espíritu Santo y empezamos estas meditaciones mirando más, nunca dejaremos de hablar de María, pero mirando un poquito más el Sagrado Corazón de Jesús, experimentando más hondamente la divina misericordia en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner nuestra presentación para que la podamos visualizar. Aquí la tenemos. Seguimos en este itinerario de San Luis María Griñón de Montfort, porque a Jesús queremos llegar a través del Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, cuarta semana, queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo en profundidad, su Sagrado Corazón de Jesús, y, digamos, experimentar esas entrañas de misericordia que tiene reservada para cada uno de nosotros. Y entonces estamos en el día 27 de preparación, de formación. Cristo es el fin último de la devoción a la Santísima Virgen María. Ahora sí ya todo tiene cuerpo. Hemos hablado mucho de la Santísima Virgen, hay que entregarse a ella, hay que entregarlo todos los bienes naturales, sobrenaturales, pasados, presentes, futuros, espirituales, todo se lo entregamos a María. Y uno dice, pero, ¿cómo? Pues, ¿por qué se lo va a dar a ella si ella es criatura? Ella no es Dios, y efectivamente, pero ahora sí, con este título, entendemos todo. Yo me entrego totalmente a ella para que ella me transforme y me pueda entregar totalmente a su Hijo Jesucristo. Y bueno, entonces esa es la finalidad. La Virgen no es la finalidad, la Virgen es precisamente ese fin próximo. Yo creo que esta diferencia, digamos, real, pero también conceptual para entender la diferencia en nuestro pensamiento. Entonces, el fin absoluto es Dios, pero el fin próximo de nuestro itinerario, de nuestro crecimiento espiritual, es la Virgen María. Y ella es el camino, mejor camino para llegar a Jesús. Recuerden, hay 4 escalones para llegar al cielo. A ver si lo recuerdan. El primer escalón, San José. Él nos lleva a María, al Inmaculado Corazón de María. El segundo escalón es el Inmaculado Corazón de María. Ella nos lleva a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces el tercer escalón es Jesús.
Pero él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, él es el tercer escalón que nos lleva a la Trinidad sacrosanta. O sea, es maravilloso meditar y contemplar la Santísima Trinidad que está totalmente abocada a la búsqueda de nuestras almas. Bien, pues vamos a leer el pasaje evangélico que está en Juan 1 y bueno, son varios pasajes que hemos hecho un extracto para que no sea un poquito largo, pero ustedes saben que el primer capítulo de San Juan es teológico, espiritual, maravilloso, revelador, sintético de la obra de Dios, de la historia de la salvación, o sea, es una obra de arte porque no viene de Juan, él lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, es una revelación de Dios ese capítulo, pero hace una síntesis preciosa, hondísima, que tenemos que ver y rever continuamente en nuestras vidas. Bueno, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Maravilloso, maravilloso. Dios envió a su propio Hijo para salvarnos. Ese es el amor de Dios, el amor del Padre infinito. Pero aquí está el drama. La luz viene al mundo, fíjense, no fue por falta de generosidad de Dios, sino por falta de aceptación de la voluntad, de la libertad del corazón del hombre. Este es el drama del hombre, teniéndolo todo para ser feliz, para dar gloria a Dios, para encontrar luz, camino, verdad, libertad en la propia vida, y seguimos abocados a las criaturas. Seguimos buscándonos a nosotros mismos. Seguimos fallando a esa voluntad de Dios, a ese amor de Dios incondicional, infinito. A esa misericordia jugamos con ella, ¿no? Perdón, perdón, cuando tengo miedo, cuando me siento mal, cuando lo necesito, pero cuando después las criaturas son más atractivas, se me olvida Dios. Y permito que introduzca en mi alma, sea el demonio, el mundo de la carne, oscuridad, que sería el pecado mortal o pecado bien venial. Pecado mortal es la desgracia más grande que nos puede suceder en nuestra vida. No debemos pecar mortalmente más. Si hemos cometido pecados mortales, pedimos perdón en la confesión, pero no volvemos a pecar más. Necesitamos que Dios nos conceda esa fuerza para no volver a pecar. Bien, vamos al tratado de San Luis María Griñón de Montfort. Él nos lo deja muy claro, el gran conocedor de Jesús, el Verbo encarnado, ¿sí? La sabiduría divina, como encarnada, pero él le llamaba sabiduría encarnada, ¿sí? Él, en vez de decir Jesús, mencionaba mucho la sabiduría encarnada. El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo. Es el único mediador redentor ante el Padre. Todos unidos con Cristo podemos ser mediadores, pero no sin Cristo. Él fue el Salvador del mundo, el verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, si no lleva una devoción a Jesús, si me quedo con el santo, me quedo con la Virgen, me quedo con el ángel, no sé qué, no es de Dios, es falsa y engañosa. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición de parte del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, ya empezamos a desarrollar lo que es Cristo, quién es Cristo. Ya saben que si de María nunquam satis, nunca hablaremos lo suficiente, se pueden imaginar de Dios, pues jamás hablaremos lo suficiente de Dios. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos permita verdaderamente poner en nuestras vidas
al Señor. Porque Él es el único maestro que debe enseñarnos. Son puras lecciones de vida. Él es el único maestro que nos puede enseñar. El único Señor de quien debemos depender. No tenemos otro Señor que Jesús. La única cabeza a la que debemos estar unidos. No hay dos cabezas en la iglesia. Por eso no hay dos iglesias. El cuerpo místico de Cristo es uno. Él es cabeza de un cuerpo, ¿no? No puede una cabeza ser incrustada en varios cuerpos. Ustedes saben que eso es imposible en lo natural, pues Dios no lo quiere en lo espiritual, lo sobrenatural. Él es la única cabeza del único cuerpo, que es la Santa Iglesia Católica. El único modelo a quien debemos asemejarnos. El único médico a quien debemos procurar para curarnos. Es el único pastor que debe aceptarnos. Él es el único camino que debe guiarnos y acompañarnos. Es la única verdad que debemos creer y todo en razón de Él. La única vida que nos va a vivificar y por lo tanto solo Cristo debe faltarnos. O sea, quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te inquiete. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que el mismísimo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que envía a su propio Hijo para que el que crea en Él se salve. Hay un solo camino. Todo edificio que vayamos a construir debe estar construido en roca firme, no en arena movediza. Y entonces tienes que ser Cristo mi pilar de la vida. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá y se secará y lo echarán al fuego. Se secará y lo echarán al fuego. Si permanecemos en cambio en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros la condenación. ¿Por qué? Porque Él me ha transformado. Si yo me parezco a Cristo, porque la Virgen me ha ayudado a transformarme en Él, con la gracia, lógicamente, el Espíritu Santo, entonces imagínense cuando yo vaya a la eternidad, al juicio particular, ¿qué va a ver Dios en mí? A su Hijo reflejado. Entonces, ¿tú crees que yo voy a tener miedo del juicio particular si me he transformado en Cristo? Esos son los santos. No dudan de su salvación, no porque la tengan asegurada, sino porque moralmente han luchado para asegurarla y confían totalmente en la gracia de Dios y también son, digamos, humildes, pero también veraces, verdaderos, en reconocer que han sido transformados por Cristo. Miren San Pablo, dos cosas que nos dijo San Pablo muy fuertes. Dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y dice, sed imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Eso no lo puede decir cualquiera. ¿Por qué? Porque fue transformado totalmente en Cristo. Cuando San Pablo se presenta en el cielo, ¿qué habría dicho el Padre? Venid bendito, hijo mío, porque todo lo que te pedí lo hiciste. Tuviste una conversión tardía, por decirlo así, ya eres mayorcito, sin embargo, tuviste una conversión única y un crecimiento espiritual único que pocos han podido alcanzar. Por lo tanto, Dios no nos ha dado otro fundamento. No quiero construir en arena movediza. Que no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, se caerá, se secará y lo echarán al fuego. No sé, un racimo que está seco en el suelo se quema para que no ocupe espacio, para que no moleste. Nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo, decía San Pablo. Por Jesucristo, con Cristo, en Cristo. A ti, Dios Padre Omnipotente, está en la Eucaristía. Entonces se dan cuenta, por Él, con Él y en Él, todo honor, toda gloria, pero también toda gracia para las almas. Tributarle al Padre la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria, hacernos perfectos y ser olor de la vida eterna para con nuestro prójimo, que cuando ellos nos vean digan, aquí hay un alter Christus. Por eso si establecemos una sólida devoción a la Santísima Virgen María, dice San Luis María Griñón de Montfort, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo. No, ella no pretende quedarse con nada, ni ganarse ningún aplauso, nada. Ella todo lo entrega para que su hijo brille.
Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Bien, pues este es un poquito aquí tenía todo esto, de San Luis María en Grillón de Montfort, lo podemos ver ahí. Entonces, queremos construir sobre roca, no tenemos otro fundamento. Si estamos unidos como el sarmiento a la vid, no hay problema, pero si no, me secaré y tendré que ser arrojado fuera. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero llegar a Jesús, el mejor camino es el Inmaculado Corazón de María. Bien, pues vamos a ver qué significa el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque es el que vino a mostrar el rostro del Padre. Aquí voy a tener que leer un poquito y les voy a poner la presentación totalmente, ¿sí? Y son 4 parrafitos que les tengo que leer con mucha paz, con mucha calma, de los cuales ahí solo aparece uno, porque vamos a ir lentamente. Yo voy a ir leyendo con calma, es que es un lenguaje teológico preciso, profundísimo. No me puedo saltar ninguna palabra, ninguna coma, ningún signo de puntuación, porque no se entendería la idea. El Verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se engendra el Verbo? El Padre, contemplándose a sí mismo con los ojos de su entendimiento en el espejo purísimo de su propia esencia divina, conociéndose perfectamente, engendra o produce una imagen perfectísima de sí mismo, que lo expresa y reproduce en toda su divina inmensidad. Es el verbo, la idea, la palabra viviente y sustancial del Padre. Por lo tanto, tan Dios como el Padre, pero no es la misma cosa que el Padre. Si no sería un Dios, solo un Dios. En cambio, nosotros son un solo Dios en 3 personas distintas. Por lo tanto, esta palabra, constituye una segunda persona en todo igual a la primera, excepto en la oposición que hace a la primera, que es el Padre, y el Hijo es la segunda persona. Entonces, ¿se dan cuenta? Es Dios totalmente, pero en la Trinidad, que es ese grande misterio, es una persona diversa, con la misma naturaleza. Y ahora sí vamos a leer lo que ustedes están viendo ahí de San Columba, Marmión. Dice él, he aquí una maravilla que nos descubre la revelación. En Dios hay fecundidad, y eso es verdad, tanto que engendró a un hijo único, todo un Dios. Entonces, vaya que si tiene el Padre fecundidad. Posee una paternidad espiritual e inefable, porque al engendrar a su hijo, ahora es Padre. No solamente Dios omnipotente, etcétera, sino que ahora es Padre. Dios, inteligencia infinita, se comprende perfectamente. En un solo acto ve todo lo que es y cuanto hay en él. Pues imagínense, se conoce como Dios y con todas las posibilidades de Dios. De una sola mirada abarca, por así decirlo, la plenitud de sus perfecciones. Y en una sola idea, en una palabra, agota su conocimiento. Expresa ese conocimiento infinito. Esa idea concebida por la inteligencia eterna es palabra por la cual se expresa Dios a sí mismo. Y esto le llamamos el verbo. La fe nos dice también que ese verbo es Dios, porque es con el Padre una misma naturaleza divina. El verbo vive siempre en la inteligencia infinita que le concibe. Por lo tanto, es Dios, totalmente Dios, tiene todos los atributos de Dios, pero menos uno, que Él es engendrado. La única persona que engendra es el Padre. El Hijo es engendrado. Y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. El Hijo mora siempre en el seno del Padre que le engendra, mora por unidad de naturaleza y mora también por el amor que el Padre y el Hijo se tienen. De este amor
como de un principio único, procede el Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo. Esta generación es tan perfecta, la del Padre generando al Hijo, engendrándolo, que agota la infinita fecundidad del Padre. Imagínate, lo hizo todo un Dios, por lo tanto. Dios no tendrá jamás otro hijo que éste, porque es infinitamente perfecto y no puede haber dos como él. Una sola y única generación en esta naturaleza perfecta agota toda su fecundidad y atrae todo a su amor. Entonces, por eso, fíjense, ahora entendemos cuando la Iglesia Católica nos dice que el Padre nos ama en el Hijo, porque todo el amor que tiene el Padre se lo da al Hijo, y el Hijo con todo su amor infinito también le corresponde al Padre. Y ese intercambio de amor hace que proceda una sustancia, que es el Espíritu Santo, que es amor. Pues en esa contemplación del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, está la procedencia del Espíritu Santo, que es amor, y es el que mantiene unidos al Padre y el Hijo en ese intercambio infinito de amor. No va a terminar jamás, jamás. Por eso dice la Escritura, al principio o en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de él se hizo todo, fíjense, todo lo que vemos y nos impresiona la creación, lo grande, lo profunda que es, para él no es nada. Él, siendo Dios, lo crea. Por lo tanto, el Dios infinito crea algo finito, para mí grandioso, pero para Dios pequeñísimo, porque la creación es finita y podríamos decir temporal también, por causa del pecado, se ha quedado reducida a algo muy temporal, muy corto. Por eso, mucho antes de la creación, el Verbo ya existía, estaba con el Padre. Y las demás cosas que existen fuera de Dios vienen a través de la palabra, de ese hágase. Dios Padre quiso crear todo a través de su propio Hijo. Por eso, fíjense, aquí sale la alegoría muy, muy importante está en el último puntito, dice, esto nos recuerda la alegoría de la viña y de los sarmientos, porque dice el Cristo, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí, porque sin mí no podéis hacer nada. Estas son palabras muy elocuentes de parte de Cristo, nos hacen unirnos a Él y por lo tanto comprender que solo en Él vamos a encontrar sentido, fuerza, todo. La divinidad de Jesucristo. Yo tengo fe en Jesucristo, pero no es una conclusión solamente de la razón. Investigué y entendí todo, por eso creo. No, es un elemento suprarracional, o sea, que es algo espiritual, ¿sí? Y sobrenatural, acompañado por la gracia. Por lo tanto, no procede ni de la tierra, ni de la ciencia, ni de nada. Es puramente sobrenatural, es una gracia de Dios, un don de Dios. Por eso Santo Tomás de Aquino dice, hay una doble causa de la adhesión a la fe. Primero es externa, la revelación que nos explican, que dejó hace 2000 años, primero en la tradición apostólica, después configurada en la Sagrada Escritura, pero ahí ya nos está revelando con palabras, con hechos, con tradiciones, que el Dios sale al encuentro. Esa es la revelación externa. Y esta revelación nos prepara para la fe, pero no nos da la fe. Nos hace atentos a las cosas de Dios y aptos para responder a ella. Yo me voy disponiendo para recibir esto. Por eso, la causa principal y propia de la fe, según Santo Tomás, es interna, no solo externa. Y es más importante la interna. Por solo Dios, porque solo Dios opera la gracia. Entonces, todo lo extrínseco de la palabra de Dios, de las predicaciones, de los buenos libros, etcétera, lo que va haciendo es suscitar mi deseo de entregarme plenamente con Dios, a Dios. Y ahí es cuando viene la gracia a través de los sacramentos. Entonces, esta causa interna, digamos, esencial, primera, es a través de la gracia.
Bueno, ¿cuáles son las razones para ver qué es razonable? Ay, voy a cambiar la diapositiva. Aquí está. Las razones por las cuales es razonable creer en la divinidad de Cristo. 4 razones. Perdón, son 5, pero no me aparece ahí una. Son 5. La autenticidad de los evangelios. Históricamente son ciertísimos. Es uno de los libros que más ha sido atacado en la historia de la humanidad para demostrar que es una mentira, una falsedad. Y después, con todos los estudios que se llevan hechos al día de hoy, más lo que falta por descubrir, ya es bien difícil sostener de que los evangelios no nos dicen o no nos hablan de la divinidad de Cristo, porque está clarísimo los evangelios. Y se puede mostrar que los evangelios los tenemos desde el Antiguo Testamento. Por eso tenemos el Pentateuco, tenemos los profetas, etcétera, que esos vienen del pueblo de Israel. Pero después, por causa del pecado del pueblo de Israel que no quiere seguir a Dios, Dios tiene que encarnarse y empezar a evangelizar el mundo entero. Segundo aspecto, segunda razón por la cual debemos creer en que Cristo es divinamente encarnado, o sea, Él es Dios encarnado. Jesucristo afirmó terminantemente que Él era el Hijo de Dios. Cuando pregunta, ¿quién dice que la gente, quién dice que la gente soy yo? O sea, o que la gente que soy yo, ¿qué dice? ¿De qué hablan cuando hablan de mí? Y entonces Pedro dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí reconoció Pedro algo vital para la vida del hombre. Tú eres el Mesías y por lo tanto te acojo, te recibo, me dejo modelar por ti. Por eso le dice Jesús a Pedro, bienaventurado tú, Simón Bar-Joná, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es un razonamiento tuyo que sepas mucho. Esto no podrías llegar si no hubiera sido revelado por el Padre. Y también otro aspecto de la Escritura, cuando están ya por crucificarlo, el Sanedrín, el sumo sacerdote, le pregunta, el pontífice le dice, te conjuro por Dios vivo, para que diga la verdad, de si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y efectivamente lo llevan a crucificar por ese odio, mas sin embargo, y otros más, recuerden que él llevaba el pecado, todo el pecado lo llevaba en la cruz, no solamente externamente, sino sobre todo moralmente, espiritualmente. Tercer punto, Jesús demostró ser hijo de Dios con milagros y hechos por su propia autoridad y poder. A veces él alzaba la mirada al Padre y decía, Padre, te bendigo porque me permites hacer este milagro, pero no te has, hijo, tus pecados están perdonados. No dijo, Señor, dame la gracia de perdonar los pecados. No, tus pecados están perdonados. Yo puedo perdonar los pecados. ¿Sí? Entonces, él mismo demostró con milagros y hechos que está ungido por Dios. Cristo hizo muchísimos milagros basados solo en su propia autoridad, poder, sin invocar la ayuda de lo alto, pero cuando lo hizo es para destacar la importancia de la ayuda de lo alto. Por ejemplo, el de perdonar los pecados es muy bonito que Jesús, por el sacramento del sacerdocio, nos configura, nos concede la posibilidad de limpiar las almas del pecado mortal o pecado venial, si es que lo confiesan. Y entonces ahí podemos trabajar mucho con las almas. Cuarto, Jesucristo demostró ser hijo de Dios con una serie de profecías que se cumplieron al pie de la letra. Entonces, los profetas a lo largo de varios miles de años fueron preparando y disponiendo el pueblo de Israel. Por eso tuvo que mandar, cuando uno va a la Sagrada Escritura, son varios profetas, mayores y menores, porque algunos tuvieron más relevancia en el pueblo de Israel, otros un poquito menos. Y por último, Jesucristo demostró ser hijo de Dios con una serie de profecías que se cumplieron al pie de la letra. Él estuvo avisando de varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, que iba a resucitar, que iba a morir en la cruz, perdón, primero, después que iba a ser descendido, y los judíos iban a entregar su cuerpo para ser sepultado, pero ahí en el lugar del Calvario, el Gólgota. Después Cristo resucita triunfante, se aparece a los discípulos, inclusive a más de 500 personas, y ya era muy difícil negar la resurrección de Cristo. Está muy demostrado que Cristo verdaderamente resucitó. Si Cristo no resucitó,
vana en nuestra fe, en nuestra predicación, decía San Pablo. En cambio, como Cristo ha resucitado, nuestra predicación tiene sentido, fuerza y espiritualidad. Bien, estamos terminando, pues ahora vamos a ver una frasecita de un santo. Hay varias, pero vamos a quedarnos con una. ¿Cómo es posible que alguien que cree en Dios pueda amar algo fuera de él? San Felipe Neri. ¿Cómo es posible que yo digo conocer a Dios cuando ni siquiera soy capaz de estar con Dios? Por lo tanto, no puedo decir amarle y después despreciarle. Si yo quiero ser coherente, tengo que decir, amo a Dios, pero me comporto como Dios quiere. ¿Me puedo equivocar? Sí, nos equivocamos, pero no puede ser una malicia. No podemos dejar el espacio abierto para poder equivocarnos continuamente. Bien, pues les doy mi bendición. Aquí hemos terminado y seguimos con esta invitación que le estamos haciendo a consagrarse. También a partir de hoy les voy a empezar a recordar, porque tenemos estos últimos días, les vamos a hacer una propuesta muy, muy importante. Antes de dar la bendición, les quiero dejar esta propuesta para que la vayan pensando. Queremos formar en nombre de Dios, porque así lo sentimos, un ejército en orden de batalla a las órdenes del Inmaculado Corazón de María. El Cantar de los Cantares dice, Acies ut castrorum, se me fue la frase en latín, pero bueno, no, ut castrorum acies ordinata, estar como un ejército en orden de batalla. Esa frase del Cantar de los Cantares, la Iglesia siempre la ha aplicado a la Santísima Virgen María. Entonces, yo quiero estar con María como un ejército en orden de batalla. Bueno, pues a lo largo de estos días les van a estar haciendo al menos 3 invitaciones. La primera es los que quieran ser parte de Frisidim, ya entrar y vivir una vida cristiana a través de este carisma, se les va a ofrecer un curso para disponerse, prepararse, muy sencillito, unos pasitos para verdaderamente ser conscientes del paso grande e importante que queremos dar y pertenecer a esta obra, a esta familia religiosa que es bellísima, Frisidim. Esa es la primera invitación que nos van a hacer. Mañana puedo dar más datos y así cada día. Después les van a invitar a formar cenáculos de oración. Necesitamos crear en nuestras familias, colegios, empresas, cárceles, hospitales, en cualquier ámbito de universidades, a través de los medios de comunicación, en cualquier ámbito que nos estemos desenvolviendo, en la empresa, por ejemplo, en los negocios, podemos tener cenáculos de oración. Recuerden que el Señor nos invita a estar reunidos en oración y donde haya 2 o más reunidos en su nombre, Él nos va a bendecir con con el, con sus gracias y bendiciones. Bueno, entonces los que quieran pertenecer a Frisidim pueden hacer esa bellísima decisión y pasar ese proceso. Después los cenáculos, los que quieran formar grupos de oración también, a ejemplo del Padre Pío, a ejemplo del Padre Gobi, que ya está también en proceso de canonización. Entonces ellos también, el cielo les pidió que formaran cenáculos. Nosotros tenemos también esa misión de formar cenáculos de oración. Y por último, ayúdenos a consagrar al mundo. Necesitamos muchas manos, muchísimas manos para consagrar a Jesús por María, al mundo entero. Yo no llego a todos lados, yo simplemente a un grupito de personas, pero ustedes pueden ir a sus parroquias, con sus familias, con sus amigos, etcétera, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de universidad, de colegio. Ustedes pueden también ayudar a consagrar a las almas. Pues vamos a formarnos, ya les explicarán, y nos disponemos para ir al mundo entero, nuestra parroquia, donde yo realice mi labor pastoral. Ahí quiero invitar a consagrar. Imagínense consagrar a los pobres, a los enfermos, a cualquier persona, a los niños, para que sean protegidos por la Virgen y para que los lleve rectamente al Señor. Por lo tanto, 3 invitaciones, es probable que venga alguna más, pero estas 3 no pueden faltar para todos aquellos que se sientan llamados a formar parte de este ejército de María. Les doy mi bendición y nos vemos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.